Previo a mostrar algunos datos, y sin que esto sea ni pretenda ser un discurso, nada más quiero decir algunas breves palabras que tienen que ver, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué se está creando esta fiscalía? Hemos repetido hasta el cansancio que la realidad criminal se ha modificado. Todos sabemos que hay un aumento de la criminalidad organizada. Sabemos que tenemos realidades criminales complejas, particularmente respecto de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, los secuestros, que están prácticamente muy al alza en este último tiempo, y por cierto, como es de público conocimiento, los delitos de corrupción. Todos estos delitos, lamentablemente, y como vamos a ver más adelante, tienen indicadores al alza. Y eso justamente en esta materia es la que queremos abordar con nuestra nueva fiscalía. Yo he tenido la oportunidad de trabajar vinculado al crimen organizado hace bastantes años, no solo en Antofagasta, sino también en Iquique y en Santiago. Me correspondió darle inicio y poner en marcha la Fiscalía de Análisis Criminal, que como experiencia yo diría a nivel nacional ha sido bastante exitosa, pero creo que, y es una cuestión que no es que la diga yo, digamos, que sino que en los distintos niveles de la Fiscalía Regional hemos sido reconocidos como uno de los SACFI a nivel regional que han funcionado mejor y que han tenido mejores resultados palpables, que eso es lo importante. Más allá de las declaraciones que hagamos, tenemos que tener resultados, que es lo mismo que tenemos que obtener ahora. Ahora bien, ¿por qué esta Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja? Por una razón muy sencilla. Han pasado 6 meses desde que me corresponde asumir el cargo de fiscal regional. Precisamente 6 meses cumplo hoy día 10 de abril. Y cuando postulé, tanto por el momento de presentar mi propuesta a la Corte de Apelaciones, cuando me correspondió exponer ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y luego de formar parte en la terna ante el Fiscal Nacional, luego cuando asumí y luego en la cuenta pública, yo hice un compromiso con la comunidad. Y ese compromiso tenía que traducirlo en algo concreto. Y en esas distintas instancias se señaló, porque esto era un proyecto que se basaba en datos, en antecedentes, y en base a esos antecedentes en un programa de cómo íbamos a enfrentar los nuevos fenómenos criminales. Y de ahí surge la necesidad de crear una fiscalía distinta, similar a un modelo de alta complejidad, pero que abordara no solo los fenómenos que ya estábamos abordando en el sistema de análisis criminal, sino que también otros, que no necesariamente son exactamente los mismos, pero que son los fenómenos que más nos aquejan ahora. Y uno de esos fenómenos que se mencionaron en esas distintas instancias, además de los vinculados al crimen organizado, era la corrupción. Y como sabemos todos, y ya es de público conocimiento, el problema de la probidad pública y sobre todo los delitos de corrupción, ya no podemos negar, creo a estas alturas, que se trata de casos aislados. Yo creo que independientemente de la institución de la que provengamos, a todos nos ha tocado a las puertas el fenómeno de la corrupción en distintos niveles. Es una realidad innegable. Y tenemos que abordarlo, y tenemos que abordarlo con seriedad, tenemos que abordarlo con nuevas metodologías de trabajo, y eso es lo que pretendemos hacer en esta oportunidad. Como ustedes saben, en esta región se inició el denominado caso Convenios, que es uno de los casos de corrupción más grandes que han existido, respecto de los cuales, además de las causas que se iniciaron en esta región, tenemos una designación particular del fiscal nacional respecto de una de esas fundaciones para su investigación, pero además hace pocos días, y esto es una suerte de novedad, se me asignaron por parte del fiscal nacional 12 convenios nuevos que estaban asignados previamente a la Fiscalía Regional de Tarapacá, al fiscal regional anteriormente en ejercicio, el fiscal Raúl Arancibia,
al cual además se le había adscrito un fiscal para efectos de llevar adelante esa investigación, que es un fiscal especializado en el área, que es don Eduardo Ríos. Bueno, a propósito de justamente de que esos convenios se trasladan a la región de Antofagasta hace muy poco, se incorpora en principio de manera transitoria a nuestra región para trabajar justamente en el marco del caso convenio de los delitos de corrupción, y como parte de esta unidad el fiscal Eduardo Ríos, que ya nos acompaña a contar del día de hoy, que pasa a integrar el equipo de esta Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja. Con eso lo que pretendemos hacer es justamente reforzar e impulsar las investigaciones que hice en relación con los delitos de corrupción. ¿Y eso por qué? Y me voy a salir un poquito del discurso, porque al menos por mi parte tengo la convicción que el crimen organizado, si nosotros miramos la experiencia extranjera, y no estoy hablando de la experiencia extranjera reciente, estoy hablando de la experiencia internacional ya prácticamente del siglo pasado, partiendo por la situación de Italia, luego nos acercamos a las situaciones de nuestros vecinos países, tanto sudamericanos como latinoamericanos. El crimen organizado, lamentablemente, en algunas latitudes ha ido de mano de la corrupción. El crimen organizado, por las altas ganancias que se reportan a través de los negocios ilícitos, tiene la capacidad de corromper a los funcionarios públicos y de esa manera insertarse en la estructura del Estado. Y ese peligro es el que nosotros tenemos que hacernos cargo ahora. No tenemos una oportunidad mañana o pasado. ¿Y esto por qué? Porque no podemos esperar que sea demasiado tarde. De ahí la necesidad de vincular las investigaciones que hice en relación con el crimen organizado, pero estar siempre y por supuesto atentos a la realidad de la corrupción en los distintos ámbitos que esto está ocurriendo. Evidentemente nosotros los vamos a hacer con una mirada regional, lo que no impide que probablemente podamos ir descubriendo algunos otros fenómenos de esa naturaleza que tengan carácter transnacional, como ocurrió en el caso que he mencionado anteriormente. Y de ahí viene la necesidad. Y es por eso que solo mencionarles que esto es parte del cumplimiento de un compromiso adquirido con la comunidad, y por otra parte devela una necesidad urgente de hacernos cargo de esa realidad. Pero sí decirle que nosotros podemos crear una estructura, podemos disponer de los medios que son escasos. Para esto reorganizamos, hemos estado reorganizando en el último tiempo el trabajo de las distintas fiscalías locales para poder tener los recursos, tanto materiales, pero sobre todo los recursos humanos para abordar este tipo de fenomenología. Pero nosotros solos, sin el aporte de las policías, no es mucho lo que podemos hacer. Lamentablemente, los brazos del Ministerio Público tienen cierto alcance. Nosotros no podemos llegar a todo. Necesitamos, y es imprescindible, el trabajo de las policías. Y por eso quise que efectivamente estuvieran particularmente estas 4 instituciones el día de hoy acompañándonos. Tradicionalmente todos sabemos que es Carabineros de Chile e Investigaciones quienes se dedican al área investigativa, Carabineros con sus unidades especializadas y la PDI por la esencia de su institución, pero cada día más es más importante y más relevante la participación de las áreas investigativas de la Armada de Chile y, por cierto, de Gendarmería de Chile a propósito de los delitos que se cometen ya no solo dentro de los centros penitenciarios, sino que aquellos que se elaboran, se organizan y que se ejecutan fuera de los centros penitenciarios. Para eso existen, ¿cierto?, en nuestro caso, las oficinas regionales de investigación criminal o ORICRIM, y esta preocupación, y quiero recalcar esos 2 puntos. Primero, respecto de las investigaciones de carácter o que tengan relación con centros penitenciarios. El fiscal nacional, hace un par de días, nos sugirió a los fiscales regionales de todo el país que abriéramos focos investigativos
en fenómenos o mercados delictuales vinculados a la criminalidad organizada relativa a recintos penitenciarios. Esa sugerencia nosotros ya la hemos hecho nuestra y ya lo que ahora será la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja se encuentra elaborando efectivamente una propuesta de foco en materia de la persecución de los delitos vinculados al crimen organizado en relación a los centros penitenciarios. Pero por otra parte, es innegable que por nuestra calidad de ciudad-puerto, tenemos dos puertos bastante importantes, el trabajo de la Armada de Chile en el control, ¿cierto?, de las distintas rutas marítimas que tenemos es fundamental. Sabemos y ya hemos tenido experiencia de distintos embarques de sustancias prohibidas que van a mercados europeos y que se hacen a través del tráfico marítimo. Ese también es otra problemática que es de preocupación de la Fiscalía Nacional, donde ya se nos está pidiendo la designación en cada región con puerto relevante, la designación de un fiscal especializado para el tráfico marítimo, que en este caso, aun cuando no lo sabe porque estaba con licencia, el fiscal Jonathan Kielda, el que está ahí sentado, que acaba de ser notificado públicamente. Bueno, solo para ir ya cerrando, señalarles que, bueno, ¿qué delitos vamos a ver? En el fondo, ¿qué trabajo van a hacer quienes están aquí como policía y quienes están allá atrás como fiscales? Y no es un accidente que solo estén los fiscales de SACFI, sino que también estén los fiscales adjuntos locales, porque justamente el modelo, que después lo podemos explicar con más detalle internamente, incorpora a los fiscales adjuntos de cualquier fiscalía, ¿verdad? Yo siempre hablé de que dada la cantidad de recursos que tenemos, no podemos tener una fiscalía de esta naturaleza solo con fiscales exclusivos. No tenemos lamentablemente los recursos. Las reformas que están en el Congreso discutiéndose sobre el plan de fortalecimiento incorporan esta necesidad, pero mientras tanto nosotros no podemos esperar. Por el momento hay dos fiscales, que son el fiscal jefe de Antofagasta y el fiscal jefe de Calama, que van a estar integrando de manera preferente esta fiscalía, sobre todo vinculados a fenómenos de corrupción y delitos de alta connotación. Y bueno, los fiscales de SACFI, bueno, ya conocen su trabajo y saben que tienen que ver de todo tipo de delitos. Y por cierto, el trabajo de los fiscales no es suficiente. Hemos logrado de alguna manera reorganizar los recursos regionales para poder contar con un número importante o relevante de analistas y abogados que van a estar colaborando con este trabajo. Y no lo digo a futuro, porque la verdad es que ya han estado trabajando en esto, en distintas causas, sobre todo en aquellas que también van a ser competencia de esta unidad, que el fiscal nacional, por la complejidad de los delitos que se investigan, ha decidido asignar a esta fiscalía con la facultad del artículo 19, es decir, se le asignan a un fiscal regional, que en esta región al menos ya son, en mi caso, alrededor de 30 investigaciones. Para pasar a la otra etapa, nada más quiero mencionarles que a propósito de estos primeros 6 meses, que también es un momento como para destacar un hito, además de cumplir este compromiso de crear esta fiscalía que ya de alguna forma había estado trabajando, pero que ahora ya tiene una estructura, tiene hasta un administrador ad hoc que se encuentra ahí atrás, don Cristian, que es administrador de Tocopilla, pero dado los recursos escasos va a tener que hacer 2 trabajos por el mismo precio, pero yo sé que todos están dispuestos a aquello. ¿Qué otras cosas mencionarles nomás de las que en su minuto nos propusimos y de alguna manera prometimos? Señalamos que íbamos a instalar los equipos ECO ya están instalados, vamos a ver los resultados. Señalábamos que íbamos a trabajar con la bitácora web, la instalamos, fuimos una de las primeras regiones que la instaló en la fiscalía más grande de la región, que fue Antofagasta. Luego instalamos la flagrancia, que fue un acuerdo macrozonal en el que me correspondió participar,
a nivel macrozonal con todas las fiscalías de la zona norte, también con Bitácora Web, también ese hito está cumplido. Respecto de la política regional de persecución penal, que también fue un compromiso hecho el día de ayer, se envió a todos los fiscales de la región y en realidad a toda la región cuáles son los lineamientos básicos de la persecución penal respecto a cuáles son los criterios de actuación que se les fueron comunicados a todos los fiscales y que es una forma de traducir justamente cuál es la política de persecución penal de la región en las actuaciones de los fiscales en cada una de sus investigaciones. Pero además, eso trae consigo otra cosa que también, todo fue coincidente, el día de ayer se aprobó, por mi parte, la propuesta de delitos priorizados del sistema de análisis criminal y foco investigativo, que también lo que hace es establecer políticas de persecución penal regional, porque esta resolución se hace sobre la base de un instrumento que hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la realidad criminal de toda la región. Sobre la base de esa evaluación y de una propuesta que hacen los analistas y los fiscales de la Fiscalía SACFI, se priorizan cuáles son los delitos que se van a ver. Y de ahí lo que obtuvimos, que son datos que obtuvimos, de hecho, de ustedes mismos, de todos, se preguntan a todas las instituciones, obtuvimos que tenemos que priorizar el homicidio, el tráfico de drogas, el robo de vehículos motorizados, incluyendo la receptación, el robo en lugar no habitado, fundamentalmente vinculados a los delitos asociados al cobre, los de la ley de control de armas, robo con violencia e intimidación, las extorsiones como fenómeno nuevo y emergente, el secuestro en contexto de crimen organizado, los robos en lugar habitado y la trata de personas y tráfico de migrantes. Esa es la política de persecución penal regional en términos muy generales, sin perjuicio de la que se está elaborando desde la Fiscalía Nacional. Y bueno, voy a pasar a mostrarle algunas cifras que son relevantes, que yo creo que les van a interesar a todos, porque la verdad sentimos que a pesar de los 6 meses que llevamos de ejercicio, se han ido avanzando en varios temas que justamente fueron promesas que se hicieron y en la que, por cierto, esto no es mérito mío, en lo absoluto. Es mérito, tampoco podemos decir que es solo mérito de la Fiscalía y de los fiscales, es mérito de todos los que estamos acá. Es mérito de las policías, que como dije, nuestros brazos son insuficientes y sin las policías no podríamos tener ningún resultado. Esa es la realidad. Es mérito de todos los funcionarios de la Fiscalía y, por cierto, también de los fiscales. Don Cristian, por favor, si avanzamos. Lo primero que quería comentarles es que ya en estos 6 meses, nosotros qué hicimos para comparar, para poder decir, a ver, qué es lo nuevo y qué es lo antiguo. Tomamos 2 periodos idénticos, no se ve muy bien, pero tomamos el periodo desde que se asume, que es el 10 de octubre del 23 al 31 de marzo del 24. Esos son los meses que se analizan, 6 meses. Y se toma idéntico periodo anterior, cuando estaba en ejercicio otro fiscal regional, es decir, 10 de octubre del 22 al 31 de marzo del 23, y se compara para ver cuáles son los comportamientos y cómo han variado. Lo primero que vimos es que tuvimos un 5,1% de aumento de ingreso a causa, de inmediato. Luego, la siguiente, por favor. Aquí tenemos un detalle que después lo pueden ver, el aumento de casos por fiscalía. Prácticamente todas las fiscalías aumentaron sus ingresos, como pueden observar ahí en las láminas, en algunos casos con mayor intensidad porcentual, como es el caso, por ejemplo, de Taltal. Ahí estamos viendo porcentualmente, más no el número. Calama también tuvo un fuerte aumento, Mejillones y la Fiscalía Regional de Antofagasta, que pasó a tener ya, bueno, ¿eso es regional de Antofagasta? ¿Sí? Pero no son 3 en realidad, ahí eso hay que corregirlo, porque son mucho más que 3, ojalá fueran 3. No, de la Fiscalía. Ah, ya, no los artículos 19. Ya, perfecto. Eso se traduce en un 5,1% de aumento. Si vemos la siguiente, por favor. Sí, la idea es que esto
lo vayan viendo, lo vayan entendiendo. Y aquí está lo importante y donde está en el fondo el fundamento de por qué creamos esta unidad, porque estos datos los venimos viendo hace mucho rato, esta cuestión no es nueva. En los cambios por categorías de delitos, se fijan, los robos con violencia han ido a la baja. Este es el número bruto, en el mismo periodo de comparación, menos 117, que se traduce en un 19% de disminución. Luego los robos en lugar habitado, un 19% de disminución. El robo en lugar no habitado, un 9,7%, las lesiones, un 1,1%. ¿Los homicidios han bajado? Sí, pero eso no significa que no sigan siendo igualmente degradado el fenómeno de los homicidios. Los robos con intimidación, y luego vienen las alzas que son bastante notorias. Aparece el fenómeno de los secuestros y extorsiones con un 25% de aumento. Aparecen los delitos de la ley de control de armas con un 9,9% de aumento, los robos de vehículos, que bueno, siempre han estado altos, pero siguen subiendo, el tráfico ilícito de drogas, que siempre ha estado alto y sigue subiendo, y fíjense en este dato, los delitos funcionarios o delitos de corrupción, tenemos un 100% de incremento. De ahí entonces la necesidad de contar con una estructura especializada para investigar este tipo de delitos. Pasemos a la siguiente, por favor, Cristian. Ahora, por las características de nuestra región, es inevitable, y esto, por favor, entiéndase, no es ningún tipo de prejuicio, en lo absoluto, sino que son datos, son hechos constatables. La presencia de migrantes en nuestra región es indesmentible que tuvo efectos en la realidad criminal de la región. Es una cuestión que no podemos negar, ¿ya? Lo que no significa hacer sinónimo migrante-delincuencia, que es una cuestión muy distinta. Pero sí, de que hay una influencia, eso es absolutamente claro. Los datos lo han venido reflejando, al menos desde que yo estuve en homicidios, por ahí por el 2016, y hasta ahora. Si ustedes se fijan, en uno de los fenómenos emergentes, que son los secuestros y extorsiones, el 50% son cometidos por extranjeros. Así de claro. En el tráfico del artículo 3, me refiero al gran tráfico, el tráfico más importante, el 47% es cometido por extranjeros. En el caso del homicidio, el 38,7% es cometido por extranjeros. Tráfico del artículo 4, es decir, el tráfico de pequeñas cantidades, 29%. Robo con intimidación, 29%. Delitos de la ley de armas, 29%. Lesiones, 24%. Es decir, de aquí hacia arriba, si ustedes se fijan, más de 4 y hacia arriba, por cada 10 delitos, son cometidos por extranjeros. Es decir, más del 25% de las lesiones hacia arriba prácticamente son cometidos por extranjeros. O sea, perdón, 1 de cada 4, de ahí hacia arriba, aquí 1 de cada 2 delitos, uno es cometido por un extranjero. Lo mismo aquí prácticamente. Esas cifras tenemos que tenerla a la vista todos nosotros. Aquí tenemos la distribución por tipo de nacionalidad. Tenemos Bolivia, Colombia, Venezuela, que es una tendencia que venimos viendo, la verdad, que hace bastantes años. Pasemos a la siguiente. Siempre hacemos nosotros una doble vista de esto. Es decir, lo miramos por el lado de las víctimas. Fíjense lo similar de la cifra de las víctimas en los secuestros y extorsiones. 43,3 de extranjeros. Lo mismo pasa con los homicidios. Lesiones, la misma cifra, idéntica. Como ven, de aquí para arriba, las víctimas, delitos que tienen víctimas, sobre el 25% con participación de extranjeros. Y se mantiene la misma tendencia respecto de las nacionalidades, exactamente la misma. Esto, evidentemente, si ustedes lo miran con una mirada estadística básica, esto no es casualidad. No es casualidad. Pasemos a la siguiente. Ya, respecto a la droga incautada, que yo diría que es uno de los temas más complejos que tenemos al día de hoy, aparte de la corrupción, nuestra región, y como hemos ido viendo, se encuentra a la cabeza de las incautaciones de droga en todo el país.
lamentablemente, con una distancia abismante. O sea, estos son los datos extraídos de nuestro sistema. Puede haber algunas diferencias en que uno se demore, de una fiscalía se demore más en ingresar la droga, más menos, pero esta evidentemente es la tendencia. No podemos decir que es exacto. Nosotros tratamos, por lo menos en la región, de mantenerlo exacto, y en eso yo soy súper majadero y los administradores sobre todo lo saben muy bien. 5.297 toneladas, es decir, 5.300 kilos de droga. Se habla que una organización criminal cambia su ruta cuando se les incauta más del 25%. Ahí cambia su ruta. ¿Qué significa eso? Que los márgenes que están pasando y que no detectamos están mucho, pero mucho por sobre lo que estamos incautando. Si se fijan, la región que nos sigue es la tercera región de Atacama, luego Coquimbo, que tiene un tema muy grave con la marihuana, la Metropolitana Oriente, la quinta región de Valparaíso. Es decir, al día de hoy, en este momento, tenemos el 46,5% de las incautaciones en todo el país, prácticamente el 50%. Pasemos a la siguiente. De ahí para hacer un comentario. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? La droga incautada en la región, se están comparando los mismos dos periodos. Salmón, el periodo actual, celeste, el periodo anterior. Fíjense el fenómeno de la marihuana, que yo lo he mencionado alguna vez anteriormente, es decir, pasamos de 2.4 toneladas a 8.6 toneladas. Siempre lo he dicho, por un lado es una muy buena señal de que los controles, sobre todo muchos de esos procedimientos son en flagrancia y debido a las fiscalizaciones que hace Carabineros de Chile en las distintas líneas de control que tienen, pero no deja de ser preocupante la cantidad de marihuana que está ingresando. Yo lo he dicho, he estado de hecho revisando no solo bibliografía, sino que también revisando algunas investigaciones que se publican en distintos medios, y no he encontrado todavía que en los puertos europeos se encuentre marihuana proveniente de Latinoamérica. Ergo, entonces, esa marihuana estaría quedando, lo más probable, en nuestro país. Lo que significa una gran cantidad de consumo y, por otra parte, una gran cantidad de dinero que está ilícito, que está circulando aquí, que es muy parecido a lo que ocurre con el contrabando de cigarros, que tiene márgenes de ganancia muy similares. Y de ahí viene la necesidad, que la hemos mencionado, lo hemos conversado yo creo aquí con varios, de que si queremos controlar esto, la verdad que sin investigación patrimonial no se puede hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. Vamos a seguir incautando transportistas, deteniendo transportistas y vamos a llegar hasta ahí. Esa es la realidad. Y de ahí el llamado a la necesidad de levantar investigaciones patrimoniales y ir de quienes están detrás y quienes están gastando dinero. Esto cada día se hace más complejo. El tema de seguir la ruta del dinero es algo muy antiguo, lo hablamos en el seminario de lavado de activos que hizo Carabineros la semana pasada, de dónde venía esta forma de investigar, de seguir la ruta del dinero, pero cada día se está haciendo más complejo, porque ya la ruta del dinero no necesariamente se está manejando con empresas de pantalla, con testaferros. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ver qué pasa con ya hemos detectado en algunos tráficos, en particular en la comuna de Calama, donde se incautaron criptomonedas, donde ya esta economía oscura, ilícita, que manejan las organizaciones criminales, ya ni siquiera la vamos a poder detectar, a menos que nos metamos en otras dinámicas en las que no hemos ingresado. O sea, ya estamos quedando atrás. Por el hecho de no estar investigando patrimonialmente de la manera tradicional, ya estamos atrás. Pero si pensamos en cómo ya están operando las organizaciones criminales, ya estamos muy atrás. Entonces, por eso la necesidad urgente. Bueno,
Si ustedes se fijan, los aumentos son groseros en algunas drogas. O sea, 247% de incremento, una grosería. La pasta base, un 272% de incremento. Y el 472 son otras drogas. Ahí entran mayoritariamente las drogas de síntesis. ¿Ya? Claro, es menos cantidad, pero es preocupante el porcentaje de incremento. Y bueno, la ketamina ha ido subiendo. Eso ya viene de hace bastantes años ya, a lo menos 3, 4 años. Pero el promedio es un 220%. Yo me recuerdo haber hablado hace 2 semanas con los medios y íbamos en el 205%. Ya vamos en el 220% de incremento, lo que es muy preocupante. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es una buena noticia, que tiene que ver con los compromisos que se asumieron. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que atacar una cifra que es muy negativa para nosotros como Ministerio Público, que son los imputados desconocidos. Que los teníamos, sobre todo en algunos delitos muy elevados, homicidios, secuestros. De manera que incrementar casi en 1000 el número de sujetos formalizados significa que ya en este lapso subimos conceptualmente 15 puntos en cuanto a mejorar ese indicador. Esto no significa conformarse. Esto significa que al menos la forma en que estamos trabajando vamos bien direccionados. Pero tenemos que ir mejorando cada vez más y luego hacer un segundo análisis, bueno, en qué delitos hemos mejorado y en qué delitos tenemos que seguir mejorando. ¿Ya? Porque aquí está la cifra global de la región. La cifra global es buena, pero también hay que hacer después el análisis ya más detallado de en qué subimos. Pero un 15% de formalización es muy positivo. Adelante, por favor. Ahí tenemos los imputados formalizados. Los pueden ver por las distintas comunas. Están los porcentajes. 7,3, 34. Aquí hubo una baja. Aquí hubo un alza, baja. Y en total el alza es de un 15%. Estamos comparando los mismos periodos para que se tenga claridad de qué estamos midiendo. Pasemos a la siguiente. ECO. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque por los fenómenos criminales que ve, que son equipo contra el crimen organizado y homicidio. ¿Ya? A nivel de nuestra región hemos funcionado. Hemos funcionado, si ustedes se fijan, somos la región que en la macrozona norte tiene más llamados y somos la región que en la macrozona norte los casos en que se llama, de todos los casos en que se llama a ECO cuando hay algún fallecido o algún secuestro, que son fundamentalmente los casos en que se llama ECO, el 56% de los casos se quedan en ECO. ¿Qué significa que se queden en ECO? ECO está creado para el crimen organizado. Significa que estamos apuntando bien. Es decir, que de todos los llamados que se hacen, ahora, estamos apuntando bien, pero nos denota que hay un tremendo porcentaje de esos fallecidos que están vinculados al crimen organizado. Porque para que los tramite ECO, tienen que estar vinculados al crimen organizado. Y eso significa que tienen que cumplir con los criterios de inclusión para que entren en ese tipo de tramitación, porque si no, se salen. Que lo que significa que de todos los casos de secuestros o fallecidos, más del 56% están efectivamente vinculados al crimen organizado. Es decir, ya tenemos datos concretos de cuál es la relevancia y cuál es la presencia del crimen organizado en nuestra región. ¿Cuál es lo positivo? Que tenemos una forma de enfrentarlo, tenemos un modelo para enfrentarlo y vamos a ver que ha funcionado bastante bien. Nosotros nos comparamos con la macrozona norte. Concurrencia, también tenemos el mayor número de concurrencias y eso evidentemente que es mérito, como siempre nosotros nos encargamos de comunicarlo, es mérito no solo de la Fiscalía, porque en cada procedimiento ECO ese equipo va con una policía.
con una policía especializada. Lo que significa que la región de Antofagasta, dentro de la macrozona norte, es la que más concurre al sitio del suceso con la respectiva policía que tiene a cargo la investigación. Eso es positivo, pero también es preocupante, porque ¿qué significa eso? Que de la macrozona norte pareciera ser que somos los que estamos teniendo más procedimientos vinculados a crimen organizado que el resto de la macrozona norte. Y estamos hablando en términos porcentuales, en términos numéricos. Sigamos. Ya, aquí tenemos los casos con detenidos. Esto es relevante. Aquí están todos los tipos de casos por los cuales se ha concurrido. ¿Ya? No solo los homicidios, sino otros casos que no terminaron siendo homicidios, sustracción de menores, secuestro, homicidio calificado, robo con homicidio. Y ojo, el dato que tienen que tener muy presente es que esto empezamos el 8 de diciembre. Es decir, llevamos ¿cuántos meses? ¿4 meses? En 4 meses, en todo este número de casos, ya tenemos casi el 20% con detenidos. Tenerlo con detenidos significa el día de hoy formalizado. En toda esta gama de delitos. Pero si vamos a la siguiente lámina y nos vamos a los homicidios, en el 42% de los homicidios, desde el 8 de diciembre, es decir, desde el que ocurrió ese día hasta el que ocurrió anteayer, el 42% ya está con detenidos y formalizados. Y si no me falla mi memoria, todos en prisión preventiva. No recuerdo que alguno haya quedado, me corregirán, ninguno libre. Todos en prisión formalizada y en prisión preventiva a contar del 8 de diciembre. De los hechos que ocurrieron desde ese día hasta el último que hayamos tenido. Ese dato y esa cifra es muy positiva. Y nosotros podemos decir que es un buen resultado de todos los que estamos trabajando en esto. Y por eso que me interesaba mostrárselo. Esto es otro cuestión que es muy relevante para que veamos cuál es la realidad de la región. Prácticamente en el 55% de los casos que está habiendo eco, de los procedimientos eco, es decir, vinculados a crimen organizado, son procedimientos donde hay involucradas armas de fuego. Sobre todo, evidentemente, en los homicidios, pero también en los secuestros, como pueden observar. Y eso desde el 8 de diciembre. ¿Qué significa? Que el modelo está apuntando bien. Está apuntando bien porque efectivamente la mayoría de los casos, todos, la comisión de los delitos fueron con armas de fuego. Y al día de hoy todos sabemos que cuando hay involucrado armas de fuego en este tipo de delitos, no estamos hablando de un homicidio pasional, que como sabrán los investigadores con más experiencia, no es la forma habitual. Podemos tener estrangulación, manual, cualquier cosa, pero no con armas de fuego. ¿Ya? Lo que significa que está funcionando bien, pero sí, son señales de alerta que tienen que ver con, y por eso que priorizamos este tipo de delitos, con la ley de control de armas. Y nos queda las salidas judiciales. Otro de los indicadores que nos comprometimos a mejorar, que está muy vinculado con el archivo provisional. Cuando yo desestimo una causa por archivo, es decir, ni siquiera la judicializo, sino que la termino de manera temprana, la estoy desestimando. Esa es la salida de menor calidad que tenemos como fiscalía. Ahora, en todo país actualmente que se maneja con un proceso acusatorio, hay porcentajes de desestimación que son más o menos relevantes. Pero sí hemos sido, digamos, objeto de observaciones por el alto número de archivos. Nuestra región en particular, y a mí me correspondió decirlo en su oportunidad, teníamos un alto número de archivos provisionales, de los más altos en la región. Y eso lo hemos podido modificar. Solo en este periodo que estamos comparando, ya tenemos un 11% más de salidas judiciales. Es decir, si no me fallan mis cálculos, 1.002 salidas judiciales más. Es decir, salidas de mejor calidad, como por ejemplo la sentencia definitiva condenatoria, suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio,
o sobreseimiento definitivo, porque el hecho derechamente no era un delito y así lo estableció un tribunal. Vamos a ver la parte inversa. Bajamos el archivo provisional. 6.9% en este periodo que estamos examinando. Es decir, este compromiso de bajar el archivo provisional para mejorar la salida y la calidad de los términos, lo estamos cumpliendo. Y digo lo estamos cumpliendo porque esto, si judicializamos más, es porque tenemos mejor calidad en las investigaciones. Pero las investigaciones, insisto, no las hacemos solos, las hacemos con la policía. Entonces, todos estos resultados son del trabajo conjunto y coordinado que estamos haciendo. Y estas son cifras buenas, en las que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir mejorando, pero que nos dicen que vamos por un buen camino hasta ahora. La que sigue, y sentencia definitiva condenatoria, que es el indicador por excelencia que mide la calidad. Es decir, en este mismo periodo que estamos haciendo de comparación, incrementamos en un 13,5% las sentencias definitivas condenatorias, que son el término de máxima calidad que tiene el sistema actualmente. Y eso es un muy buen dato. Habla de que estamos obteniendo más condenas, habla de que cuando estamos yendo a juicio nos está yendo bien en los tribunales, habla de que nuestros testigos, fundamentalmente víctimas y nuestros funcionarios policiales, están declarando bien, habla de que son creíbles y que de esa manera sus testimonios están siendo valorados correctamente por nuestros tribunales y que por eso se está condenando. Y habla de que los fiscales que están yendo a los distintos juicios están haciendo bien su trabajo. Logramos incrementarlo en un 13,5%, no es una cifra, digamos, tremenda, pero sí es una cifra bastante relevante, porque si ustedes lo ven en números brutos, es bastante importante, y detrás de ese número bruto, y ustedes lo saben, y todos los que estamos acá lo saben, hay mucho trabajo para obtener esos resultados. Y con eso termina la presentación y los abandono, los dejo, no los aburro más. Y nada más que quiero agradecerles de verdad, genuinamente, su presencia y quiero comprometerlos, digamos, con esto. Quiero aprovechar la oportunidad de comprometerlos, evidentemente a los fiscales, bueno, es parte de su trabajo, no tienen mucha opción. Pero para mí es muy importante el compromiso de nuestras policías con las que trabajamos día a día, sumarlo a esto, que le puedan transmitir esta información a cada uno ya sea bajo sus funcionarios, de que las cosas se están haciendo bien, que podemos mejorar, de cuáles son las necesidades que tenemos, de cuáles son los énfasis que tenemos que dar. Y bueno, esta fiscalía está justamente abierta para que empecemos a trabajar en este tipo de casos, en este tipo de fenómenos, porque lo que queremos todos finalmente es tener una región más segura, donde todos podamos vivir sencillamente en paz. Así que muchas gracias.